A 12 personas subió el número de muertos en Argentina por la ola de saqueos que afecta hace una semana a ese país. La situación ocurre en el marco de la huelga de policías que ha tocado a varias provincias del país trasandino. Sin embargo, las protestas han disminuido, ya que en algunas zonas el gobierno ha llegado a un acuerdo para aplicar mejoras salariales a la policía. Vamos a conversar más sobre la situación que vive actualmente Argentina y nos encontramos con el analista internacional Pablo Lacoste. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. No, el gusto es nuestro y en primer lugar, ¿cómo ha vivido usted esta ola de saqueos que afecta a Argentina a distintas provincias? Bueno, muy preocupante, frustrante, doloroso, porque se ve que se está derramando sangre innecesaria por un mal manejo de la política salarial, de la inflación, de la situación de la seguridad, conflictos entre la presidenta y los gobernadores de las provincias, que son los jefes de las policías, pero no tienen los recursos para subirle los sueldos. La política generada por la presidenta de expansión del gasto fiscal genera una inflación de arriba del 25% anual hace 4 años y de 2 dígitos la inflación anual en Argentina desde el 2007 por lo menos. Y eso va licuando el poder de compra del salario y eso hace que los empleados fiscales estén frustrados y bueno, y cada uno trata de luchar por salvarse y la policía no encontró mejor método que hacer una huelga de brazos caídos negando los servicios de seguridad. Y hay una crisis de seguridad importante una vez que ocurre este acuartelamiento. Luego de esta ola de saqueos, luego de esta serie de acuartelamientos de la policía, ¿esto es el síntoma de una crisis mayor? Claro, pero no es una crisis social, porque no están robando por hambre. Esto no es como en el 2001, donde sí había un problema de... Pero hay artículos que incluso han vinculado, han vuelto los saqueos del 2001, la crisis es distinta. Es distinto, porque son bandas de delincuentes los que están robando. Y los delincuentes, bueno, ese es su oficio, esa es su profesión, y cuando ven la oportunidad la aprovechan. Y si la policía no cumple su tarea, ellos dicen, esta es nuestra oportunidad de ir a robar. En algunos casos también han asaltado supermercados para robar algo de comida, pero lo que predomina son acciones de grupos de delincuentes que aprovechan la coyuntura de la huelga policial. O sea, el problema central es la huelga policial. ¿Por qué se lleva a una situación de pérdida de confianza y para que los policías lleguen a esta situación tan extrema, verdad? Yo le preguntaba si esta ola de violencia, cierto saqueo, usted habló de sangre derramada que no tiene ningún sentido, yo le preguntaba si es el síntoma de una crisis distinta, de una crisis mayor, o esto es un hecho aislado como han querido indicar algunos, que es la crisis aislada, en este caso la policía. Claro, lo que está mostrando es una debilidad del poder político y una baja capacidad de gestión para gobernar la nación. Y el enfrentamiento, la fragmentación dentro del propio peronismo, que gobierna la nación por un lado, las provincias por otro, los municipios, pero entre ellos tienen una gran cantidad de conflictos y de desencuentros, de las últimas elecciones, cuando el peronismo disidente le dio una derrota impresionante a la presidenta Fernández, sobre todo en las ciudades más grandes del país. Entonces esto ha generado una fuerte crispación dentro del peronismo, una pérdida de confianza, y se ha cuestionado fuertemente el liderazgo de ella al frente de la nación. ¿Cómo ve usted la crisis política y precisamente la continuidad del kirchnerismo con una Cristina Fernández que en un liderazgo debilitado, como dice usted, pero además con una salud también debilitada? Claro, se esperaba que ella, después de la derrota electoral de octubre y después de su enfermedad, iba a hacer una autocrítica, iba a tratar de crear un ambiente de mayor cordialización, iba a soltar el látigo, como decía el gobernador de Córdoba de la Sota. La primera reaparición que ella hizo en cámara después de su enfermedad fue amable, con un perrito, cariñosa, tratando de mostrar una imagen que viene una etapa nueva, una etapa de acercamiento y de armonía. Pero en el discurso de ayer volvió otra vez a una actitud agresiva, arrogante, violenta. Ella dijo que no creía en las casualidades, que no creía, cierto, que esto fuera al azar y que de alguna manera dejaba entrever que había un acuerdo para poder realizar este tipo de situaciones. Bueno, si ella sabe quién es el cerebro que ha planificado esto, tiene que ir a la justicia, hacer la denuncia y ordenar que se movilice todos los recursos del Estado para encarcelarlo, pero está claramente que eso es pura retórica, no tiene fundamento. O sea, está claro que son delincuentes los que están actuando en las ciudades que están desprotegidas de servicio policial. Entonces, ¿de dónde ha sacado ella esa tesis? ¿Cuál es el fundamento que tiene? Que muestre las pruebas. ¿A dónde está?
¿O es simplemente retórica de una persona que está todo el tiempo en campaña política, construyendo un relato divorciado de la realidad? Ayer fue realmente patético. Ella estaba haciendo una fiesta con León Gieco cantando "Solo le pido a Dios que la muerte no me sea indiferente". Esa era la mitad de la pantalla. Y la otra mitad era los 12 muertos argentinos inútilmente en las distintas provincias que no tienen servicio policial. Entonces, que la muerte no me sea indiferente. Estamos hablando de comerciantes en específico, ¿cierto? La mayoría de ellos que salen a cuidar sus negocios porque la policía está acuartelada producto de sus demandas salariales. En ese contexto se da esta situación. Claro, en algunos casos es un comerciante, como un chino pobre de un mercadito en Globo, pero a veces son los propios ladrones que, digamos, en sus movimientos audaces tocan algún cable y mueren, o son balas perdidas y que pueden matar a un transeúnte que no tiene nada que ver. O sea, es una situación de tensión social, de enfrentamiento de argentinos contra argentinos que hacía muchos años que este país no sufría, ¿no? Hablemos de la crisis económica y le pregunto de inmediato por varios puntos. Le pregunto por el llamado que hace el Fondo Monetario Internacional, que pide cifras confiables a Argentina respecto del Producto Interno Bruto y también de la inflación. Y por otro lado, también le pregunto cómo leyó usted las palabras que hace algunos días atrás pronunció Barack Obama cuando incluso hablaba de la crisis refiriéndose a Argentina. Claro, en el 2006 el presidente Kirchner intervino el INDEC, que es el instituto que produce la información estadística social y económica de Argentina, para entrar a generar datos más amigables para los intereses del gobierno, para cuidar la imagen en los titulares de los diarios. Entonces, sistemáticamente, desde el 2006 hasta la actualidad, se ha estado informando de una inflación falsa, que según el gobierno es menos del 10%, según las consultoras independientes arriba del 25%. Pero además, o sea, se obligaba a la gente del gobierno a mentir con respecto a esa información. Y además, si alguien publicaba las estadísticas generadas por las consultoras privadas, cometía delito y lo perseguía la justicia. O sea, por decir la verdad era delito y mentir era la política del Estado. O sea, una política de falsificación de documentos públicos. Esto enferma todo el sistema. Porque claro, después cuando los sindicatos van a negociar los aumentos salariales con las patronales, exigen de acuerdo a la inflación de las privadas, no la inflación del gobierno, incluso los sindicatos oficialistas. Entonces, toda una situación tóxica de mayor tensión social para negociar cómo va a ser el aumento de salario. Además, esa información falsa se le da a la CEPAL y la CEPAL la acepta. Entonces, la estadística que publica la CEPAL mezcla la de los países que entregan información confiable con la información falsificada y la estadística inexacta de Cuba, Venezuela y Argentina. Entonces, ¿qué opción tiene la CEPAL si no es tener buena fe de las cifras que le entregan los respectivos gobiernos? Y tener dignidad. Entonces Cristina Fernández de Kirchner después le manda las cifras falsas a la CEPAL las publica como si fueran verdaderas y después ella en sus discursos dice, según cifras de la CEPAL, nuestra situación ha mejorado con respecto a tal país, a tal otro, entonces ella puede alardear de su propio truco. Entonces esto es una situación tóxica realmente bastante lamentable, o sea, se exportan este mal manejo y mala gestión al resto de la región. Esto es muy triste, ¿no? Entonces el Fondo Monetario Internacional ya está cansado, lleva muchos años advirtiendo de que esto es una irregularidad, que es un fraude, que esto es tóxico, que ningún país del mundo puede funcionar así, que sin información confiable no hay manera de diseñar buenas políticas públicas, y el gobierno argentino ha aceptado a regañadientes, pero dilata la puesta en marcha de un sistema eficiente de gestión de la información estadística. Entonces eso es otro foco de tensión también. Y yo le preguntaba, el término también de la pregunta es respecto a cómo leyó usted las palabras del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando habla y menciona Argentina y la crisis argentina. Mire, el gobierno norteamericano se ha interesado poco por América Latina y por Argentina bastante menos. Hay un desencanto desde el fracaso del ALCA en la cumbre de Mar del Plata. Ha habido un alejamiento y un enfriamiento de las relaciones. Igual algo ha tratado de ayudar Obama a la Argentina, sobre todo en algunos de los pleitos que tiene pendientes con los fondos buitres y con los juicios que tiene abiertos por reclamos de deudas impagas. Pero
Estados Unidos se ha abstenido mucho de cuestionar muy duramente al gobierno argentino, porque también a su vez hay antecedentes. Recordemos que en los 90 la política del gobierno argentino fue seguir al pie de la letra todo lo que decía el Fondo Monetario Internacional y el Consenso de Washington y este grupo de las finanzas mundiales, y eso desembocó en la crisis del 2001. Entonces, dentro de la Argentina, políticamente no está bien visto acatar las recomendaciones de los centros del mundo desde el punto de vista económico, financiero y del Fondo Monetario Internacional, y ser desafiante con el Fondo Monetario está bien visto políticamente dentro de Argentina por esa mala experiencia de lo que ocurrió con la década del 90. O sea, el Fondo Monetario también tendría que hacer una autocrítica de la mala gestión que impulsó en esos años. Bien, pues la situación en Argentina todavía tiene líneas que escribir en su historia, así que vamos a seguir, como siempre, muy de cerca lo que ocurre en el vecino país. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN en Chile. Gracias a ustedes.